Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Aaron Huerta Gutiérrez y esto es Tu Colega en Bata. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la toxoplasmosis, una enfermedad zoonótica. Pues es una enfermedad parasitaria y pues hoy vamos a explicar este tema. Este video es un video que forma parte de una serie que estoy realizando de parasitología, así que si te interesa pues te invito a ver los demás videos. Esta es una enfermedad con la que muchos se suelen confundir, a veces se suele explicar de una forma un poco complicada, pero hoy lo he diseminado de una forma bastante sencilla y pues vamos a empezar hablando un poco acerca de lo que es el toxoplasma. Esta enfermedad tú la vas a poder recordar de forma sencilla con estas imágenes que estás viendo aquí en pantalla. Si observas hay un gatito. Hay como una célula y dentro de esta célula observamos como si hubiera algo dentro de ella, ¿verdad? Vemos una caquita, vemos un gatito haciendo una caquita y vemos carne cocinada, bueno, término medio y aún embarazada. El toxoplasma, todo esto se relaciona. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se transmite de forma vectorial por medio de los gatos y las ratas. Tú la vas a poder recordar porque digamos que es la enfermedad que tanto suena que los ratones le pierden el miedo a los gatos. Y desde ahorita te voy a anticipar esto. Y es que el toxoplasma este parásito va a afectar el cerebro, tanto de los humanos como de cualquier animal que infecte, por lo menos los hospederos intermediarios. En las ratas genera quistes a nivel cerebral en porciones específicas que controlan el miedo. Es decir, que este parásito tiene la capacidad de poder controlar las respuestas de su huésped hacia el entorno para beneficiarse a sí mismo. Entonces las ratas le pierden el miedo a los gatos y van hacia ellos. Entonces eso es bastante interesante. También la orina las atrae. Pero bueno, vamos a iniciar ahora sí de forma formal con el video. Y vamos a iniciar con el resumen, que es básicamente un poco de lo que les acabo de mencionar. Es una enfermedad causada por el parásito Toxoplasma gondii, es un coccidio intracelular. Si hasta este punto no sabes bien qué son los coccidios, ahorita lo vamos a ver. La transmisión se va a dar por quistes, por el consumo de quistes en carne mal cocinada, por oquistes en las heces del gato o por vía transplacentaria. Hay incluso otras formas como lo es el trasplante de órganos y la transfusión sanguínea, pero son formas de transmisión muy poco comunes. Las personas que se infecten de toxoplasmosis, el 90% van a ser inmunocompetentes, ¿sí? Es decir, que van a ser asintomáticos, estas personas van a estar felices de la vida y el 10% van a ser inmunocomprometidos y van a presentar síntomas. El tratamiento para la toxoplasmosis de primera elección va a ser la pirimetamina junto con la sulfadiazina y leucoborina, que es ácido fólico. Si tú me preguntas en este momento, oye Aaron, ¿por qué se va a dar este medicamento? Ahorita no te lo puedo decir. Primero vamos a ver bien cómo es que se da el ciclo biológico del parásito y al final, si te interesa, te voy a explicar cómo es que funcionan estos medicamentos con respecto al parásito. Pero de momento te puedes quedar con esto. Entonces, con esto concluimos el resumen, la introducción y ahora sí vamos a adentrarnos. Primero con la taxonomía. La palabra toxoplasma es una palabra bastante interesante, viene del griego y se va a componer de lo que es toxo, que quiere decir arco, y plasma quiere decir forma. Entonces toxoplasma es organismo con forma de arco, porque visto al microscopio estos coccidios tienen esta forma. El toxoplasma va a pertenecer al reino protista. ¿Qué es eso? Bueno, que son eucariotas unicelulares. Pertenece al filo apicomplexa o apicompleja, que quiere decir que tiene un complejo apical para invadir células. Era lo que les comentaba al inicio. Cuando tú escuches apicomplexa, quiere decir que estos tienen una puntita, un complejo apical con el que van a invadir las células de una cierta forma característica.
Ahora, la clase es conoidasa, quiere decir que tienen un conoide en el complejo apical. Aquí podemos ver el conoide, ¿sí? Y todo esto sería el complejo apical, que se compone de varias porciones. Pertenece a la subclase Coccidiacea, que son parásitos intestinales animales. Pertenece al orden Eucoccidiorida, que son parásitos intracelulares, es decir, que el toxoplasma, pues sí, va a invadir las células. ¿Por medio de quién? Por medio de su complejo apical. Y pertenece a la familia Sarcocistidae. Sarcocistidae quiere decir que van a ser parásitos que van a formar quistes, como por ejemplo el parásito Sarcoquistis, ¿sí? Ahora, el toxoplasma se vería de esta forma cuando forma un quiste en tejidos musculares. El género es Toxoplasma y la especie es Toxoplasma gondii. Con esto terminaríamos la taxonomía. Ahora, hablando de epidemiología, la toxoplasmosis es la zoonosis a nivel mundial más difundida y va a ser común en países tropicales o países en vías de desarrollo. Aquí en México específicamente vamos a encontrar mayor prevalencia, aunque es muy mínima, pero la vamos a encontrar en Yucatán, Oaxaca, Tehuantepec, Tabasco y Chiapas. La transmisión, como mencionábamos al inicio en el resumen, se da por contaminación fecal. Eso es una pregunta de examen. Si a ti te preguntan cómo se transmite el Toxoplasma gondii, es por contaminación fecal. ¿Con qué? Con heces de gatos. Porque los gatos son los que van a eliminar los oquistes en las heces. Si ya estás un poco familiarizado con las diferentes formas en las que se puede presentar un parásito, entenderás que son los oquistes. Pero si no, no te preocupes porque ahorita lo vamos a ver. Ahora, epidemiología, ya la terminamos, una disculpa. Vamos a hablar de la etiología. Pues el patógeno de la toxoplasmosis es el Toxoplasma gondii. La transmisión por carne cruda, porque se puede consumir en carne cruda, ahorita vamos a ver cómo. O quistes en las heces de los gatos, leche no pasteurizada de forma transplacentaria y por trasplante de órganos o sangre, que era algo que comentábamos al inicio en el resumen. Morfología. Esta parasitosis va a ser una parasitosis heteroxena, quiere decir que va a necesitar a dos sujetos. Vamos a tener al hospedero intermediario y al hospedero definitivo. Una característica bastante interesante de este parásito, a diferencia de otras parasitosis donde los seres humanos somos el huésped definitivo, es que aquí nosotros vamos a ser huésped intermediario. Huésped intermediario va a ser el ser humano, las aves, las ratas, animales de corral, como por ejemplo gallinas, vacas, cerdos, ¿okay? Y el hospedero definitivo va a ser el gato. El gato y otros felinos, por ejemplo, podría serlo un lobo o un tigre, pero eso sería muy poco común. Es más común que sea el gato, ¿ok? Entonces, el parásito va a tener una morfología distinta dependiendo de qué huésped se encuentre. Vamos a primero ver la del hospedero intermediario. En el hospedero intermediario nosotros vamos a tener primero al trofozoito, o conocido también como taquizoito, por si lo lees de diferentes formas. ¿Qué características tiene este trofozoito? Bueno, se va a reproducir de forma rápida, va a encargarse de invadir células y va a tener una forma ovalada o forma de arco, que por esa misma forma que tiene se le dio el nombre al toxoplasma. ¿Qué función? Pues invadir y multiplicarse. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En las células del hospedero. Con eso te puedes quedar. Ahora tenemos el bradizoito, este que está acá, que ya es redondo. Este se va a encontrar dentro de los quistes tisulares, quistes en el tejido muscular, quistes en el corazón, quistes en el cerebro, quistes en la córnea, quistes en el ojo, ¿sí? Y va a replicarse de una forma lenta. Estos van a resistir a la respuesta inmune. ¿Y qué función van a tener? Bueno, va a persistir en infecciones crónicas. Ya vamos viendo que el toxoplasma puede generar infecciones crónicas y prolongadas, y eso se relaciona con ciertos tipos de diagnóstico que veremos más adelante.
donde vamos a encontrar los bradizoitos en el músculo esquelético, músculo cardíaco y cerebro, y el quiste tisular, que ya sería la estructura quística como tal, ¿sí? Ya va a tener a los parásitos dentro de sí, va a estar rodeado por una pared quística. Estos quistes los vamos a poder ver en la biopsia, ¿sí? Van a permitir que el parásito sobreviva durante bastante tiempo dentro del hospedero, y pues podríamos resumirlo en que es la forma de latencia, donde lo vamos a encontrar en músculos y cerebro. Muy bien, y estas tres formas serían en las que se va a encontrar en el hospedero intermediario. En el hospedero definitivo, que ya es el gato, tiene una morfología distinta. Aquí vamos a encontrar 4, en el anterior eran 3, aquí son 4. Primero, gametocitos. Los gametocitos son las células sexuales. Estos van a producir gametos y los vamos a encontrar en los glóbulos rojos, lo vamos a encontrar en la sangre del huésped definitivo. Vamos a tener el cigoto, que es el resultado de la fecundación de estas células sexuales, y se va a volver un oquiste. ¿Pero qué oquiste? El oquiste inmaduro. Y el cigoto pues lo vamos a encontrar en el intestino del hospedero definitivo. El cigoto se va a volver oquiste inmaduro, como les mencionaba. El oquiste inmaduro no va a ser infectante. El oquiste inmaduro es el que va a salir por medio de las heces del gato, y ya en el ambiente se va a transformar en oquiste maduro, y este oquiste maduro es el que nosotros vamos a consumir, es el que los animales de corral van a consumir, es el que la rata va a consumir. Estos va a tener esporozoitos, y estos esporozoitos se van a convertir en lo que veíamos acá arriba, que son los trofozoitos. Entonces es un ciclo, ¿sí? Ya una vez que se vuelve oquiste maduro, una vez que se esporula, ya se vuelve infectante, y esto lo vamos a encontrar en el ambiente. Muy bien, con eso terminaríamos la morfología. Ahora vamos a ver el ciclo biológico, que lo quise poner aquí como en pasitos para que sea bastante sencillito. Y es que primero el hospedero definitivo defeca, y como acabamos de ver ahorita que lo tienes bastante fresco, en esas heces viene el oquiste no osporulado, y van a pasar de 3 a 7 días en el ambiente bajo condiciones adecuadas para que este oquiste se pueda desarrollar, y es que se va a esporular. Vamos a tener esporozoitos, sí, vamos a tener 2 esporozoitos dentro de cada uno de estos círculos, que se llaman esporocistos, ¿okay? Vamos a tener 4, y dentro de cada uno 2 esporozoitos. En total, que eso sí sería pregunta de examen, vamos a tener 8 esporozoitos por cada oquiste de toxoplasma. Entonces, estos oquistes ya maduros van a estar en las heces. Por alguna forma pueden llegar hasta nosotros, los seres humanos, cuando tú manipulas la arena de tu gato y no te lavas las manos, cuando tú no lavas las verduras, cuando tú compras en el mercado tomate, por ejemplo, y ese tomate se cultivó por ahí, un gato hizo o defecó, y tú te llevas eso hasta tu boca, te lo comes, ahí ya estarías ingiriendo estos oquistes. O por ejemplo, si en el campo un gato defecó, se revolvió con tierra, y en esa tierra las gallinas suelen andar picando, o un cerdo comió alguna hierba que estaba con caca de gato, pues ahí se le van los oquistes. Entonces de esta forma los oquistes van a llegar al hospedero intermediario, que son todos estos que están aquí, incluyendo las ratas y las aves como las palomas. Ya una vez en el huésped intermediario, los esporozoitos van a invadir los eritrocitos por medio de su complejo apical, que ya lo habíamos visto. Invaden, ¿sí? Se liberan, se desenquistan, se liberan los esporozoitos, invaden, se convierten en taquizoitos, y estos ya son trofozoitos de multiplicación rápida, ¿sí? Esto ya es una infección extraintestinal. ¿Por qué? Porque en el huésped definitivo todo esto ocurre en el intestino. En nosotros, como hospedero intermediario, ocurre fuera del intestino, ocurre en la sangre, y vía sanguínea pues se va a poder diseminar a cualquier tejido que él quiera. Una vez se disemina por la sangre,
van a llegar a diferentes tejidos y en estos tejidos van a formar quistes tisulares. Importante, quistes tisulares. Entonces, ¿qué ocasiona el toxoplasma en el hospedero intermediario? Quistes tisulares. Respuesta de examen. Entonces, estos quistes tisulares invaden a la rata, le generan quistes en el cerebro. Esos quistes hacen que altere su forma de responder al miedo y además se ve atraída por la orina de gato, por lo que va a correr hacia el gato y el gato va a terminar comiéndose a estas ratas con quistes tisulares. En nuestro caso, en el caso del ser humano, lo que pasa es que estos quistes se desarrollan en vacas, en cerdos, en gallinas y nosotros nos comemos esa carne y no la cocinamos bien, no se cocina a temperaturas adecuadas, por lo que estos quistes aún están activos y de esa forma nosotros ingerimos el parásito. Así que sí, de cierta forma nosotros podríamos ser hospederos intermediarios y hospederos definitivos. ¿Sí? Muy bien. El siguiente punto, pues aquí es lo que les mencionaba, que nosotros podemos consumirlo por medio de la carne, como este señor que está comiendo aquí, o como estas manos que están aquí sucias. Porque sí, si lo comemos por la carne, seríamos hospederos definitivos, ¿verdad? Pero si comemos esos oquistes que están en las heces de los gatos con nuestras manos sucias, no estamos consumiendo quistes tisulares, estamos consumiendo oquistes, por lo que pasamos a ser parte como de hospederos intermediarios. Y así como el quiste tisular se desarrolla en los animales, como el ganado, también se va a desarrollar en nosotros. Entonces los seres humanos también podemos desarrollar estos quistes, y estos quistes se van a desarrollar en el músculo, se van a desarrollar en el corazón, se van a desarrollar en el cerebro. Muy bien, y también en los ojos. Si una mujer está embarazada, puede infectar al hijo vía transplacentaria. El toxoplasma tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria. Se puede transmitir por trasplante de órganos y pues aquí tendríamos un resumen de este ciclo biológico. Ya para resumir el ciclo biológico, aquí tenemos al gato. El gato va a liberar estos huevos en las heces y por un lado tenemos los animales de granja que lo pueden consumir o bien animales como aves o ratas. En ambos se van a desarrollar estos taquizoitos que van a formar los quistes tisulares y estos quistes tisulares pues pueden ser consumidos por este lado por el gato nuevamente cuando se coma a la paloma o a la rata. Y por el otro lado estamos nosotros los seres humanos tragones que nos comemos pues a las ovejas, los cerdos y pues en nosotros también se van a formar esos quistes en los tejidos. Pero si observan bien, por acá arriba hay una tercera vía, que era lo que les decía, con las verduras, el agua, con la arena de gato, las manos sucias, también podemos infectarnos. De cualquiera de las dos vías en las que nos podemos infectar vamos a desarrollar estos quistes en los tejidos. Se va a transmitir de vía transplacentaria a los bebés y bueno, los órganos afectados pueden ser pues el corazón y pues en nuestra propia sangre también va a haber toxoplasma. Quiere decir que pues por una transfusión sanguínea nos podemos infectar también. Y ya de esa forma se resumiría lo que es el ciclo biológico. Muy bien, vamos a cerrar esto por aquí y vamos ahora a hablar de signos y síntomas, que esto ya es bastante importante. Como médicos es lo que nos concierne. Si ustedes observan, estoy hablando un poco de esto más que nada orientado al área médica y no tanto al área químico-farmacobiólogo, donde tienen que ver un poco más determinadamente la morfología y la identificación de estos parásitos. Nosotros vamos a centrarnos un poco más en el área clínica. Entonces, en signos y síntomas vamos a tener tres posibles casos. Primero vamos a tener a las personas inmunocompetentes, a los inmunocomprometidos y toxoplasmosis en embarazadas. En inmunocompetentes, como mencionábamos al inicio, que van a ser la mayoría de personas, que sería el 90% de ellos, van a ser asintomáticos. Si tú estás bien de salud, vas a ser asintomático, no vas a presentar manifestaciones clínicas, pero solamente el 10% van a presentar sintomatología,
va a tener un periodo de incubación de 5 a 18 días y los principales síntomas que vamos a encontrar es fiebre alta, escalofríos, sudoración, cefalia, astenia, que es fatiga, anorexia, exantema, síntomas gastrointestinales y toxoplasmosis ganglionar. La toxoplasmosis ganglionar es bastante característica del toxoplasma y pues van a ser como ganglios inflamados y dolorosos. Es la forma clínica más frecuente y una muy importante que tienes que recordar es la toxoplasmosis ocular. Esta toxoplasmosis ocular se va a presentar con visión borrosa, una disminución de la visión, va a haber dolor ocular y enrojecimiento del ojo. Esta toxoplasmosis ocular va a generar una enfermedad conocida como corioretinitis. Corioretinitis, recuérdalo muy bien. ¿Esto qué es? Bueno, es una inflamación que va a afectar a la coroides del ojo, va a afectar a la retina y cuando nosotros hacemos una exploración de fondo de ojo vamos a poder observar un pigmento oscuro y un exudado algodonoso y va a haber un borramiento de los vasos sanguíneos característicos del ojo. Entonces el toxoplasma está generando estos quistes, esta lisis celular ocular, por lo que vamos a obtener corioretinitis. Esto sería con respecto a los inmunocompetentes. Acuérdate muy bien, en los inmunocompetentes solamente el 10% van a presentar estos síntomas. Muy bien. Ahora, inmunocomprometidos, personas que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, que generalmente tienen SIDA, cáncer o han recibido recientemente un trasplante, sí va a ser más grave. Se pueden presentar dos etapas: la etapa aguda, que es la etapa donde se adquiere por primera vez lo que es el parásito, y la etapa recurrente. La etapa recurrente son personas que en algún punto de su vida se enfermaron con toxoplasma, que lograron superarlo, generaron cierta inmunidad, pero que por razones de inmunocompetencia están presentando síntomas. ¿Okay? Entonces son dos etapas. Aquí en los inmunocomprometidos, si la toxoplasmosis no se cura, es 100% mortal. Va a ser muy común la toxoplasmosis ocular, ya lo saben, corioretinitis con todos los síntomas que lleva, que ya no voy a mencionar. Vamos a tener encefalitis, es decir, que como se van a formar quistes en el cerebro, va a presentarse de diferentes formas. En nuestro caso, nosotros no vamos a correr hacia el gato, ni mucho menos vamos a vernos atraídos por la orina de gato, pero sí va a generar ciertas disfunciones cerebrales, como puede ser la hemiparesia, que es una parálisis parcial de la mitad del cuerpo, una hemiplegia, que es una parálisis completa de una mitad del cuerpo. Vamos a tener una parálisis de los nervios craneales, vamos a tener afasia, que es alteración del habla, ataxia, que es alteración de los movimientos durante la marcha, confusión, y característico, esto es pregunta de examen característico del toxoplasma en la tomografía computarizada, son lesiones en forma de anillo. Observen las lesiones en diferentes porciones del encéfalo. Y esto nos va a dar una patología conocida como neurotoxoplasmosis. Neurotoxoplasmosis. Todo esto lo engloba la neurotoxoplasmosis. Vamos a tener también neumonitis, que se va a presentar con fiebre, disnea y tos no productiva, y miocarditis, que pues es una inflamación del miocardio. Muy bien. Esto sería en personas inmunocomprometidas. Ahora, ¿cómo se va a dar la toxoplasmosis en embarazadas? Pues es una enfermedad benigna y es poco específica, necesita mucho estudio. Principalmente se va a presentar con malestar general, fiebre, cefalia, mialgias, y nos va a dar algo que es la toxoplasmosis congénita. Esta se da cuando se adquiere por primera vez el toxoplasma durante el embarazo. Se va a transmitir a través de la placenta y nos va a ocasionar que los niños nazcan prematuros y con baja talla al nacer. Va a haber mortinatos y abortos.
fiebre, ictericia y exantema. Con estas características pueden nacer los bebés, y también con hepatoesplenomegalia, que bueno, eso es bastante característico cuando nacen los niños, porque nacen bastante inflados por el agrandamiento del hígado y el vaso. ¿Y por qué el hígado y el vaso se agrandan?, me vas a preguntar. El hígado y el vaso se agrandan porque este parásito está afectando las células sanguíneas que tienen que viajar por todo el sistema circulatorio. ¿Y por dónde pasa el sistema circulatorio? El sistema circulatorio va a pasar por el hígado, donde vamos a tener células de Kupffer. Va a pasar por el vaso, donde vamos a tener células reticuloendoteliales fagocíticas, que van a tratar de eliminar estos parásitos de la sangre. Van a empezar a producir más células inmunes, lo que va a generar un aumento del hígado, un aumento del vaso en respuesta a combatir esta parasitemia. Por eso es característico que haya hepatoesplenomegalia. Vamos a tener miocarditis, neumonía y pérdida progresiva de la visión, es decir, que estos niños nacen con una pérdida de la visión, ¿sí? Va a haber un retraso psicomotor y característico del toxoplasma. Esto es pregunta de examen casi que seguro. Es que vamos a tener hidrocefalia. Estos niños nacen con hidrocefalia. ¿Pero por qué nacen con hidrocefalia? Bueno, se genera una encefalitis, que es una inflamación pues del encéfalo. Va a generar hipertensión intracraneal. Observen que este niño pues tiene un cerebro normal, pero cuando hay una hipertensión intracraneal por la misma inflamación, se genera un aumento de la presión y el líquido cefalorraquídeo va a empezar a verse más presionado, lo que va a generar una hidrocefalia. Este líquido se va a empezar a acumular en los ventrículos del cerebro. Cuando un bebé se sabe que viene con toxoplasmosis, hay una escala que se utiliza para saber el riesgo de daño fetal. Depende mucho del trimestre en el que haya ocurrido la infección. Si es en el primer trimestre, es un riesgo muy alto. En el segundo trimestre es menor, es 50-50, y cerca del tercer trimestre, bueno, es mínimo el riesgo. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con la medicación, porque los medicamentos que se utilizan para tratar el toxoplasma pueden afectar al neonato. Vamos a pasar con el diagnóstico. Ya estamos cerca del final y el diagnóstico es bastante sencillo. Es lo PCR, ¿sí? PCR puede ser de líquido amniótico, de humor acuoso, de la sangre o líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener métodos serológicos por medio de la detección de IgM e IgG. ¿Por qué una y por qué otra? Bueno, una porque es para infecciones agudas y otra para infecciones crónicas y persistentes. Vamos a tener biopsias donde vamos a identificar al parásito. Se puede hacer biopsia cerebral y de líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener biopsia de ganglios linfáticos y de médula ósea. Y otros métodos puede ser la toxoplasmina intradérmica, que es muy similar a otros métodos de diagnóstico, por ejemplo para micosis, donde se inyecta un poco de esta toxoplasmina generalmente en el antebrazo del paciente, y se debería de formar un nódulo. Debería de haber una respuesta. Si hay una respuesta, quiere decir que esta persona ha estado expuesta al toxoplasma. Se puede realizar una tomografía computarizada y una resonancia magnética. Y para el tratamiento, ya para finalizar el video, los inmunocompetentes no requieren tratamiento, no requieren de nada, se pueden curar. Ahora, los inmunocomprometidos, que sí son las personas que más nos interesan, porque ya sabemos que es mortal en ellos, el primer medicamento que se va a dar, porque se da combinado, se da lo que es la pirimetamina junto con la sulfadiazida. Estos se dan juntos, ¿sí? Junto con el ácido fólico. Ahorita vamos a ver por qué. Primero, estos dos. La pirimetamina va a ser un inhibidor de la DHFR. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, va a inhibir que el parásito convierta
el ácido dihidrofólico en ácido tetrahidrofólico. Va a bloquear la síntesis de purinas y de timidina. Esto va a ser esencial para su ADN, va a ser esencial para la replicación del parásito. Entonces nosotros vamos a bloquear esta vía metabólica de él mediante este medicamento. Y la sulfadiazida va a ser muy similar a el medicamento de arriba, o sea, tienen una función análoga, son análogos y pues van a inhibir la síntesis de ácido fólico. Algo importante es que nosotros los seres humanos no sintetizamos nuestro propio ácido fólico. De esta forma estos medicamentos no nos afectan a nosotros directamente. ¿Por qué? Porque pues no lo producimos, nosotros lo obtenemos mediante la dieta. Entonces se podría decir que tiene cierta selectividad este medicamento. Ahora, se va a dar ácido fólico, la leucoborina. ¿Por qué se va a dar? Bueno, es para proteger a las células del huésped, nuestras células, porque los medicamentos de acá arriba sí tienen efectos tóxicos. ¿Okay? En embarazadas vamos a dar lo que es la espiramicina. ¿Por qué se va a dar este medicamento? Porque este medicamento es análogo a los de arriba, con la diferencia de que no atraviesa la placenta. Si la placenta ya fue atravesada, entonces sí ya podemos dar los medicamentos que acabamos de ver, pero mucho cuidado porque son teratogénicos. Es importantísimo y este ya es un tema muy delicado y es un tema muy amplio que se tiene todavía que estudiar más, lo tienen que revisar a detalle. Ahorita pues tal vez están estudiando simplemente el tema, pero en un caso real sí se tiene que tener extremo cuidado y mucho detalle. Ahora la prevención, ya para finalizar, pues es básicamente higiene. Hay que lavar las frutas, hay que lavarse las manos, no hay que comer ostras, mejillones, crudo, no se debe de consumir crudo. Hay que cocinar bien la carne a temperaturas seguras, mayores a 60 grados Celsius. Hay que tomar leche pasteurizada. ¿Por qué? Porque si la vaca tiene toxoplasma, en la leche puede ir también, entonces la leche debe de estar correctamente tratada. El agua debe de ser purificada porque tú no sabes si en esa agua que estás tomando de la llave, de un charco, no sé dónde estés tomando agua, un gato defecó cerca, pues puede tener oquistes. A los gatos pues hay que alimentarlos con comida comercial o bien comida hecha en casa, comida ideal para gatos, y tener cuidado de que no salgan a la calle y anden comiendo pájaros o ratas, porque pueden tener enfermedades y transmitírselas. Eso es muy importante. No todos los gatos van a tener toxoplasma. Los gatos no tienen toxoplasma. Los gatos se pueden enfermar de toxoplasma por medio de animales infectados. Es como un círculo, pero tu gato no necesariamente va a tener toxoplasma. Y algo muy importante es que cuando manipules la arena de tu gato o las heces de tu gato, utilices guantes y después te laves las manos bien. Entonces evita que tu gato salga a la calle y no pienses que lo tienes que regalar, ¿ok? Y pues con eso habríamos terminado el tratamiento. Y con eso se concluye el Toxoplasma gondii, amigos. Es bastante cortito, bastante bien explicado, considero yo. Puedes ver los demás videos donde voy a estar explicando los demás parásitos. Espero y te haya gustado mucho. Suscríbete, deja tu like porque eso pues me motiva a seguir creando estos videos. Y nos vemos hasta la próxima entrega. Hasta luego.